Bienvenido viajero. Has llegado justo a tiempo. La niebla ya cubre el andén y en algún punto de la oscuridad, dos luces amarillas se acercan despacio, meciéndose como si respiraran. Es él. El tren nocturno. No preguntes de dónde viene. No preguntes quién lo conduce. Solo existe una regla, la misma de siempre: si decides subir, no podrás bajar hasta llegar al destino. Y esta noche, viajero, el destino ya te espera. Sube a bordo. Busca tu asiento junto a la ventana. Deja que el traqueteo del tren te acune, deja que las luces del vagón parpadeen suavemente y cierra los ojos un instante. Porque cuando los abras, ya no estarás aquí. Estarás en la estación de un lugar del que casi nadie habla. Un lugar que muchos buscan, pero que pocos se atreven a cruzar. Un lugar que promete algo que toda alma desea alguna vez en la vida. Dejar de tener miedo. El tren avanza. Las luces de la ciudad se alejan detrás de ti, hasta que solo queda la oscuridad y el sonido metálico de las vías. Y entonces, poco a poco, comienza a distinguirse una construcción en la distancia. Blanca. Silenciosa. Con una sola luz encendida en la entrada, como un faro que no ilumina el mar, sino el alma. Bienvenido a la clínica de los miedos. Acompáñame. Esta historia apenas comienza. El tren se detiene con un suspiro largo, casi humano. Las puertas se abren, y un aire frío y limpio entra al vagón, como si la noche misma hubiera contenido la respiración para recibirte. Bajas al andén. No hay nadie más. Solo tú, el silencio, y a lo lejos, entre la niebla, una edificación que no se parece a nada que hayas visto antes. No tiene forma de hospital. No hay sirenas, ni luces blancas parpadeando, ni ese olor característico antiséptico que se mete en la nariz y no se va. Es, más bien, como si alguien hubiera construido una mansión pensada para consolar. Las paredes son de un blanco cálido, casi dorado bajo la luz de las lámparas. Las ventanas altas dejan escapar una claridad suave, ámbar, como la de una chimenea encendida en pleno invierno. Hileras de árboles bien cuidados flanquean el camino de piedra que conduce a la entrada, y el silencio que envuelve el lugar no es un silencio vacío, sino un silencio que parece decir: aquí puedes descansar. Un letrero, elegante, casi discreto, cuelga sobre la puerta principal. Clínica de los miedos. Debajo, en letras más pequeñas, una frase. Aquí, nadie vuelve a temer. Te acercas. La puerta se abre sola, sin ruido, como si hubiera estado esperando exactamente tu llegada. Adentro, el ambiente es todavía más sorprendente. No hay camillas ni salas de espera frías con sillas de plástico. Hay sillones de cuero suave, luces cálidas, una música apenas perceptible que parece calmar el pulso con cada nota. El aire huele a madera y a algo dulce, como vainilla o café recién hecho. En la recepción, una mujer de sonrisa serena te saluda con un gesto, como si ya supiera que vendrías. Bienvenido, dice, con una voz que parece haber sido entrenada para tranquilizar tormentas. Aquí, nuestros pacientes no llegan enfermos. Llegan cansados. Cansados de vivir con aquello que los paraliza. Te invita a sentarte. Y mientras lo haces, no puedes evitar preguntarte: ¿qué clase de lugar es este? ¿Un hospital? ¿Un santuario? ¿Una secta disfrazada de bienestar? La recepcionista, como si leyera tu duda en el aire, continúa hablando mientras acomoda unos papeles. Aseguramos poder curar cualquier miedo. En una sola sesión. La frase queda flotando, extraña, casi imposible. No importa si temes a la oscuridad, añade, sin dejar de sonreír, a las alturas, al mar. O incluso a volver a querer a alguien. Sientes un escalofrío recorrerte la espalda. No es miedo, todavía no. Es algo más parecido a la curiosidad. Esa sensación de estar frente a una puerta que no deberías abrir, pero que tampoco puedes dejar de mirar. Porque todos, viajero, todos cargamos algo. Un miedo pequeño que nos hace evitar ciertas calles.
Un miedo grande que nos impide subir a un avión, entrar al mar, hablar frente a otros, o simplemente, volver a confiar en alguien después de que nos rompieron el corazón. Y aquí, en este lugar silencioso y cálido, alguien te está diciendo que todo eso puede desaparecer. En una sola sesión. Sin dolor. Sin dudas. ¿Le creerías? Tú, sentado en ese sillón de cuero suave, con la luz ámbar bañando la sala, no sabes todavía qué responder. Pero una parte de ti, esa parte cansada de temer, cansada de esquivar, cansada de sentir que el miedo decide por ti, quiere creer que sí. Y así, sin saberlo aún, comienza tu historia dentro de la clínica de los miedos. Antes de continuar, quiero que pienses en algo, aunque sea por un instante. Todos tenemos uno. Ese miedo que llevamos en silencio, el que no compartimos ni siquiera con quienes más confiamos. Puede ser pequeño, como el miedo a las arañas, a los espacios cerrados, a hablar por teléfono con un desconocido. O puede ser enorme, como el miedo a estar solo para siempre, el miedo a no ser suficiente, el miedo a amar y que ese amor, algún día, se convierta en pérdida. Ese miedo tiene una historia. Siempre la tiene. Nadie nace temiendo algo específico. Se aprende a temer, casi siempre, a través de un momento preciso, una herida particular, un instante en el que el mundo nos mostró que ciertas cosas duelen más de lo que estábamos preparados para soportar. Y aquí, en esta clínica silenciosa y cálida, alguien te está ofreciendo borrar esa historia por completo. ¿Qué harías tú? ¿Entrarías sin dudar? ¿O te quedarías, como quedaste tú esta noche, observando desde la distancia, con la curiosidad mezclada con una advertencia silenciosa que todavía no sabes nombrar? Sigamos caminando juntos por los pasillos de este lugar. Hay mucho más que descubrir antes de que llegue tu turno. Mientras esperas tu turno, decides observar. Es una costumbre extraña de los seres humanos, cuando estamos nerviosos, buscamos consuelo en los demás. Buscamos pruebas de que aquello que tememos, otros ya lo enfrentaron. Y sobrevivieron. Así que observas. A tu izquierda, un anciano permanece sentado con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Tiembla ligeramente. Su rostro, surcado de arrugas que hablan de una vida larga y quizás dura, está pálido, casi ceniciento. Un enfermero. Si es que se le puede llamar así, porque viste un traje elegante, no una bata, lo acompaña hacia una de las puertas del fondo. Va a estar bien, le dice el enfermero, con una calidez que parece genuina. En unos minutos, todo esto será solo un recuerdo lejano. El anciano asiente, aunque sus manos siguen temblando. La puerta se cierra tras ellos. Pasan los minutos. El reloj de pared, de madera oscura y manecillas doradas, marca el paso lento del tiempo. Y entonces, la puerta vuelve a abrirse. El anciano sale. Pero ya no es el mismo hombre que entró. Camina erguido. Su rostro, antes pálido y tenso, ahora muestra una sonrisa amplia, casi juvenil. Se detiene frente al mostrador de la recepción y, sin dudarlo un segundo, pronuncia una frase que jamás hubieras esperado de un hombre que hace 20 minutos temblaba como una hoja. Quiero comprar un boleto. Para el próximo vuelo a cualquier lugar. La recepcionista sonríe, como si aquello fuera lo más normal del mundo, y le entrega un folleto con destinos internacionales. El anciano lo toma con manos firmes, las mismas manos que temblaban minutos antes, y sale por la puerta principal, silbando una melodía que tal vez no recordaba hace un rato que sabía silbar. Te quedas mirando la puerta por donde se fue. Algo dentro de ti se pregunta, ¿es posible que un miedo de toda una vida desaparezca en 20 minutos? Pero no tienes mucho tiempo para pensarlo, porque una nueva paciente llama tu atención. Es una joven, quizás de tu misma edad, sentada cerca de la ventana. Observa hacia afuera con una expresión que reconoces perfectamente, es el rostro de alguien que ha pasado media vida evitando algo. Sus dedos aprietan con fuerza la tela de su vestido. Tiene la mirada fija en un punto distante, como si el simple hecho de pensar en aquello que la atormenta le costara un esfuerzo físico. Un enfermero se acerca y le habla con suavidad.
Ella asiente, se levanta con las piernas rígidas y camina hacia la misma puerta del fondo. Otros 20 minutos. Cuando la puerta se abre de nuevo, la joven sale con una expresión distinta. Serena. Ligera. Como si un peso que llevaba cargando durante años hubiera sido, simplemente, retirado de sus hombros. Camina hacia la salida trasera de la clínica, la que da hacia un jardín, y más allá de ese jardín, se puede escuchar el rumor lejano del mar. Y ella, sin dudar ni un instante, camina directo hacia la playa. La observas alejarse a través del cristal. El agua toca sus pies. No retrocede. No tiembla. Simplemente, sonríe, como si el océano siempre hubiera sido un viejo amigo y no un monstruo que la perseguía en sueños. Sientes que el aire se te atora en el pecho por un segundo. Es hermoso. Es, sinceramente, hermoso ver a alguien liberarse así. Pero hay algo, muy en el fondo, que no termina de encajar. Algo tan sutil que apenas lo notas, como una nota musical desafinada en medio de una melodía perfecta. No tienes tiempo de identificarlo, porque un tercer paciente capta tu atención. Es un hombre de mediana edad, vestido con un traje gastado pero cuidado, del tipo de ropa que alguien usa cuando quiere dar una buena impresión, aunque los años no se lo pongan fácil. Habla solo, en voz baja, ensayando palabras que parecen pertenecer a un discurso. Buenas tardes a todos, buenas tardes. No, así no. Se nota nervioso. Sus manos sudan, se las frota contra el pantalón una y otra vez. Cuando finalmente lo llaman, se levanta como quien camina hacia un patíbulo. 20 minutos después, la puerta se abre. El hombre sale y, sin previo aviso, se dirige hacia el pequeño salón central de la clínica, donde un grupo de personas conversa junto a una mesa de café. Se pone de pie frente a ellos, se aclara la garganta y comienza a hablar. Con fluidez. Con gracia. Con una confianza que no tenía media hora antes. Cuenta una anécdota, y todos ríen. Hace una pausa dramática, y todos esperan. Termina con una frase ingeniosa, y todos aplauden. El hombre, que llevaba años, según murmura a alguien cerca de ti, sin poder hablar en público sin sudar frío y quedarse mudo, ahora sonríe, disfrutando cada segundo de la atención que antes lo aterraba. Observas todo esto en silencio. Y no puedes evitar sentir una mezcla de asombro y algo más, algo que todavía no tiene nombre. Todo parece funcionar. No hay efectos secundarios visibles. No hay lágrimas de arrepentimiento, no hay nadie que salga de esa puerta pidiendo que le devuelvan lo que tenía antes. Todos, absolutamente todos, salen mejor de lo que entraron. Nadie parece arrepentirse. Y sin embargo, hay un peso extraño flotando en el aire de esa sala. Un peso que no logras identificar, pero que se aloja en algún rincón de tu pecho, como una pregunta que todavía no sabes cómo formular. ¿A qué precio se compra la ausencia total del miedo? Sigues observando, todavía sin moverte de tu asiento. Hay algo hipnótico en este lugar, algo que te invita a quedarte mirando, como quien no puede apartar los ojos de una fogata. Cerca de la puerta principal, una mujer de mediana edad entra sujetando con fuerza el brazo de un hombre, probablemente su esposo. Ella tiembla visiblemente. Él le susurra palabras de aliento al oído, pero incluso desde la distancia puedes notar que sus propias manos también tiemblan, aunque de forma distinta, es el temblor de quien ama a alguien que sufre y no sabe cómo ayudarlo. Miedo a los espacios cerrados. Le explica el hombre a la recepcionista, casi en un susurro, como si pronunciar la frase en voz alta pudiera invocar el pánico de su esposa. Lleva 15 años sin poder subir a un ascensor. Sin poder viajar en avión. El año pasado no pudo asistir a la boda de nuestra hija porque el salón no tenía suficientes salidas visibles. La recepcionista asiente con comprensión profesional y llama a un enfermero. La mujer, con los ojos llenos de lágrimas, mira a su esposo una última vez antes de cruzar la puerta del fondo. Todo va a estar bien, mi amor, le dice él. Cuando salgas, vamos a subirnos juntos a ese ascensor del centro comercial. El que da al mirador. ¿Recuerdas que siempre quisiste ver la ciudad desde ahí?
Ella asiente, temblando, y desaparece tras la puerta. 20 minutos después. Siempre 20 minutos, como si el tiempo dentro de esa sala fuera una constante inquebrantable, una ley física propia de este lugar. La puerta se abre de nuevo. La mujer sale caminando con una tranquilidad pasmosa. Se acerca a su esposo, lo toma de la mano, y con una sonrisa serena, como si acabara de despertar de una siesta reparadora, le dice: «Vamos a ese ascensor ahora mismo. Quiero ver la ciudad». El hombre la abraza, emocionado hasta las lágrimas, y ambos salen juntos, tomados de la mano, hacia la salida principal. Los observas alejarse, y por un instante, sientes algo parecido a la esperanza. Tal vez, piensas, esto realmente es un lugar de milagros. Pero hay un último paciente que llama tu atención antes de que te toque a ti. Es una mujer joven, sola, sentada en el rincón más apartado de la sala. No habla con nadie. No mira a nadie. Sostiene entre las manos un pequeño objeto. Un colgante en forma de corazón, gastado por el uso, como si lo hubiera tocado miles de veces a lo largo de los años, un gesto casi inconsciente para calmar la ansiedad. Cuando la llaman, se levanta despacio, guarda el colgante en el bolsillo de su abrigo, y camina hacia la puerta del fondo con una expresión que no logras descifrar del todo. No es miedo lo que ves en su rostro. Es algo más parecido a la resignación. Como si ya hubiera tomado la decisión hace mucho tiempo, y este momento fuera solo el trámite final de algo que su corazón resolvió hace meses, quizás años. 20 minutos. La puerta se abre. La joven sale con el rostro relajado, sin rastro de esa tensión anterior. Camina hacia la salida sin detenerse, sin mirar atrás, con paso firme y decidido. Pero olvida el colgante. Lo dejó sobre el sillón de la sala del procedimiento, y nadie, ni siquiera ella, parece notarlo. Una enfermera lo recoge minutos después y lo guarda en una pequeña caja junto a la recepción, una caja que, te das cuenta ahora, observando con más atención, está repleta de objetos similares. Relojes. Anillos. Fotografías. Cartas dobladas cuidadosamente. Cientos de pequeños fragmentos de vidas que sus dueños, en algún momento, dejaron de necesitar. O que ya no recordaban por qué habían llevado consigo. Ese detalle, pequeño como es, se queda grabado en tu mente con una intensidad que no esperabas. Todo parece funcionar, sí. No hay efectos secundarios visibles, es cierto. Pero hay una caja llena de objetos olvidados junto a la recepción, y nadie, en toda esta sala luminosa y cálida, parece preguntarse por qué. El siguiente, por favor, dice la recepcionista, mirando hacia ti. Sientes el corazón acelerarse ligeramente. Es tu turno. Te levantas. Las piernas te responden con una lentitud extraña, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía no ha comprendido. Caminas hacia la misma puerta del fondo, la que ha visto entrar y salir a un anciano, a una joven, a un hombre tímido, todos transformados, todos liberados. La puerta se abre antes de que llegues a tocarla. Adentro, la sala es más pequeña de lo que imaginabas. No hay instrumental médico a la vista. No hay camillas metálicas ni luces cegadoras. Solo un sillón reclinable, cómodo, tapizado en un material suave color crema, y frente a él, un hombre de bata blanca impecable, sentado con las piernas cruzadas, como si estuviera a punto de tomar el té contigo y no de realizar un procedimiento médico. Es el médico. Su rostro es sereno, casi demasiado sereno. Sus ojos tienen ese tipo de calma que solo poseen quienes han hecho lo mismo miles de veces, sin que nada los altere ya. Adelante, dice, señalando el sillón con un gesto suave. Puedes sentarte aquí. Te sientas. El sillón se ajusta a tu cuerpo como si hubiera sido moldeado específicamente para ti. El procedimiento es sencillo, comienza el médico, con la misma voz calmada que usaría alguien explicando cómo preparar una taza de café. No necesitas hacer nada complicado. Solo necesitas decir cuál es tu mayor miedo. Te quedas en silencio un instante. La pregunta, tan simple en apariencia, pesa como una losa. Porque todos,
Todos cargamos ese miedo. Ese que no le contamos a nadie. Ese que nos despierta a las 3 de la madrugada. Ese que evitamos nombrar incluso en nuestros propios pensamientos, como si nombrarlo lo hiciera más real, más grande, más peligroso. ¿Solo eso? Preguntas, con la voz un poco más baja de lo que esperabas. Solo eso, confirma el médico, sonriendo levemente. Nosotros nos encargamos del resto. Hay algo en su tranquilidad que resulta magnético. No transmite prisa, ni ansiedad, ni ese entusiasmo falso de quien quiere venderte algo. Habla como quien ya conoce el final de la historia y sabe que todo saldrá bien. ¿Y qué pasa exactamente? Insistes. ¿Cómo se elimina un miedo? El médico junta las manos sobre su regazo, y por primera vez, hace una pausa antes de responder. Una pausa breve, casi imperceptible, pero suficiente para que algo en tu interior se tense un instante. No eliminamos el valor, dice al fin, con absoluta tranquilidad. Eliminamos aquello que provoca el miedo. La frase queda flotando en el aire, extraña, como una melodía tocada en el tono equivocado. Eliminamos aquello que provoca el miedo. No dijo el miedo en sí. No dijo la reacción. Dijo aquello que lo provoca. Pero el médico ya está de pie, acomodando algo en una pequeña mesa junto al sillón, y tú, distraído por la calidez del lugar, por la sonrisa suave del hombre, por el eco todavía fresco de las historias de éxito que acabas de presenciar en la sala de espera, dejas pasar la frase. No le das importancia. Es solo una forma de hablar, piensas. Un tecnicismo médico, una manera elegante de explicar algo complejo. Nada más. Entonces, dice el médico, volviendo a sentarse frente a ti, dime. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y tú, en ese sillón cálido, bajo esa luz ámbar, con la promesa de una vida sin cadenas flotando frente a ti como una fruta madura lista para ser tomada, comienzas a pensar en tu respuesta. ¿Cuál dirías tú, si estuvieras ahí sentado en este momento? ¿El miedo a estar solo? ¿El miedo a fracasar? ¿El miedo a que alguien vuelva a hacerte daño, tan profundo, que decidiste no volver a amar con la misma intensidad de antes? Sea cual sea, ese miedo tiene un nombre. Y ese nombre está a punto de ser pronunciado en voz alta, por primera vez, frente a un extraño que promete borrarlo para siempre. Necesito un momento para prepararlo todo, dice el médico, levantándose. Puedes esperar afuera, en la sala contigua. Te llamaré en unos minutos. Asientes, todavía procesando tus propios pensamientos, y sales de la habitación. Antes de cerrar la puerta detrás de ti, te detienes un instante. Miras hacia atrás, hacia el médico, que ya está ordenando pequeños instrumentos sobre la mesa auxiliar, nada que parezca invasivo, nada que se parezca a una jeringa o a un bisturí. Solo un par de auriculares conectados a una pequeña consola y una luz suave, casi hipnótica, que emite pulsos lentos de color azul. Una última cosa. Dice el médico, sin levantar la vista de su trabajo. Cuando estés listo para comenzar, te pediré que cierres los ojos y pienses en el momento exacto en que ese miedo nació. No necesitas contármelo en voz alta, si no lo deseas. Solo necesitas pensarlo con claridad. El resto, lo hacemos nosotros. Asientes de nuevo, aunque una parte de ti, esa parte pequeña y cautelosa que rara vez se equivoca, siente un cosquilleo de alarma que no logras identificar del todo. Sales al pasillo. La puerta se cierra suavemente detrás de ti, y por un momento, te quedas ahí, parado, respirando el aroma a madera y vainilla que impregna toda la clínica. No lo sabes aún, pero esos minutos de espera cambiarán completamente la forma en la que ves este lugar. La sala contigua es más pequeña que la de espera principal. Hay un ventanal que da hacia el jardín trasero, el mismo por donde la joven caminó hacia el mar. Te sientas en uno de los sillones, todavía con la frase del médico rondando en algún rincón de tu mente, como una piedra pequeña dentro de un zapato, molesta, pero fácil de ignorar si caminas con cuidado. Eliminamos aquello que provoca el miedo. Miras a tu alrededor. Hay otras personas ahí, algunas esperando su turno,
otras ya curadas, disfrutando del jardín, del café, de una tranquilidad que parece casi artificial de tan perfecta. Y entonces, lo ves. El anciano, el mismo que hace un rato compró un boleto de avión con manos firmes y una sonrisa juvenil, está sentado junto a una mesa pequeña, con una fotografía entre las manos. La mira fijamente, con el ceño levemente fruncido, como quien intenta resolver un acertijo. Te acercas, con la curiosidad como excusa. Disculpe, dices, ¿está usted bien? El anciano levanta la vista. Sonríe, esa misma sonrisa cálida de antes, pero hay algo detrás de sus ojos, una sombra diminuta, casi imperceptible. Sí, sí, responde. Solo estaba mirando esta foto de mi esposa. La reconozco perfectamente, claro que sí. 52 años de matrimonio, ¿sabe? Dice con orgullo. Qué hermoso, respondes, sonriendo también. Sí. El anciano baja la mirada hacia la fotografía de nuevo. Aunque es curioso. Ella siempre dice que nos conocimos en un vuelo. Un vuelo a Roma, en 1974. Dice que yo estaba nervioso, que ella me tomó la mano durante el despegue y que desde ahí, no la solté nunca más. Hace una pausa. Frunce el ceño con más fuerza. Pero no lo recuerdo, murmura, casi para sí mismo. No recuerdo ese vuelo. No recuerdo Roma. No recuerdo el momento en el que la conocí. Sientes un pequeño escalofrío recorrerte la nuca. El anciano levanta la vista hacia ti, y por un instante, parece confundido, casi asustado, aunque rápidamente esa expresión se disuelve en una sonrisa forzada. Debe ser la edad, dice, riendo suavemente. La memoria ya no es lo que era. Pero tú, sabes, o comienzas a sospechar, que no es la edad. Es otra cosa. Te alejas, inquieto, y tu mirada se dirige hacia el ventanal, hacia el jardín, donde la joven que antes caminó hacia el mar ahora está sentada en un banco, conversando con otra paciente. Te acercas lo suficiente para escuchar. Mi hermano solía llevarme a la playa cuando éramos niños, comenta la otra mujer, con nostalgia. ¿Tú tenías hermanos? La joven se queda callada un momento. Su sonrisa, tan luminosa hace unos minutos frente al mar, se congela levemente. ¿Hermano? Pregunta, con una expresión genuinamente confundida. No. No tengo hermanos. Soy hija única. ¿Segura? Insiste la otra mujer, algo sorprendida. Podría jurar que en la sala de espera mencionaste a alguien llamado Daniel, creo. La joven parpadea, como si intentara alcanzar un recuerdo que se escapa entre sus dedos como agua. No. No sé de quién hablas, dice finalmente, con una risa nerviosa. Debes estar confundiéndome con alguien más. Se levanta y se aleja hacia el jardín, dejando a la otra mujer con una expresión de extrañeza en el rostro. Tú, sientes que el aire de la sala se ha vuelto un poco más pesado, un poco más frío, aunque nada a tu alrededor ha cambiado físicamente. Sigues caminando, ahora con un propósito distinto, ya no es curiosidad ligera, es algo más parecido a una alarma silenciosa que empieza a sonar en tu pecho. Cerca de la ventana, un hombre joven se sube la manga de la camisa, examinando su antebrazo con extrañeza. Hay una cicatriz larga, delgada, que recorre desde el codo hasta la muñeca. La toca con los dedos, como si fuera la primera vez que la ve. Qué raro, murmura. No sé de dónde salió esto. Alguien a su lado, otro paciente, responde distraídamente. Tal vez te la hiciste antes de venir aquí y no le diste importancia. No, el hombre niega con la cabeza, todavía observando la cicatriz. Es vieja. Muy vieja. Debe tener años. Pero no logro recordar ningún accidente, ninguna caída, nada que la explique. Se queda en silencio, con el ceño fruncido, buscando en su memoria algo que simplemente ya no está ahí. Tú, sientes que el estómago se te encoge. Un anciano que no recuerda cómo conoció al amor de su vida. Una joven que olvidó que alguna vez tuvo un hermano. Un hombre con una cicatriz sin historia.
Piezas sueltas de un rompecabezas que empieza a formar una imagen que no te gusta. Todo resulta inquietante. Y sin embargo, nadie más parece notarlo. Los pacientes sonríen, conversan, disfrutan del jardín y del café, ajenos por completo a los pequeños vacíos que han quedado dentro de ellos, como habitaciones cerradas con llave en una casa que antes tenía las puertas abiertas de par en par. Decides caminar un poco más, todavía inquieto, y te topas con la mujer del ascensor, aquella que salió tomada de la mano de su esposo hace apenas un rato. Está sentada sola ahora, junto a una ventana, mirando hacia la calle con una expresión extraña, entre la nostalgia y la confusión. ¿Está usted bien?, le preguntas, casi sin poder evitarlo. Ella te mira, y por un instante, sus ojos parecen buscar algo en tu rostro, como si intentara recordar si te conoce de antes. Sí, responde, dudando. Es solo que, mi esposo mencionó algo sobre un mirador. Un ascensor de cristal con vista a la ciudad. Dice que siempre quise subir ahí. ¿Y no es así?, preguntas. Ella niega lentamente con la cabeza, con una expresión perdida. No tengo idea de por qué querría hacer eso, dice. Ni siquiera me gustan las alturas. Nunca me han gustado. Pero él insiste en que era mi sueño, que hablábamos de eso todo el tiempo. Hace una pausa, y su voz se quiebra levemente. No lo recuerdo. No recuerdo haber dicho eso jamás. Te alejas de ella con un nudo en la garganta, y en ese momento comprendes que no fue solo el miedo al encierro lo que la clínica le arrancó. Fue también un sueño entero, una ilusión compartida con su esposo durante años, un pequeño hilo de complicidad matrimonial que ahora yace desconectado, flotando sin nadie que lo sostenga del otro lado. Continúas caminando, y en el pasillo que lleva hacia el jardín, te cruzas con el hombre que antes daba un discurso improvisado frente a un grupo de desconocidos, cosechando risas y aplausos con una soltura que no tenía media hora antes. Ahora está sentado solo, con el teléfono en la mano, marcando un número una y otra vez sin que nadie responda. ¿Todo bien?, le preguntas. Quería llamar a mi hermana, responde, sin levantar la vista del teléfono. Para contarle lo del discurso. Ella siempre me decía que debía superar el miedo a hablar en público, que tenía tanto que ofrecer si tan solo me atreviera. Se detiene, frunciendo el ceño. Pero este número ya no existe. Y ahora que lo pienso, no logro recordar su apellido de casada. Ni el nombre de sus hijos. Ni siquiera recuerdo bien su rostro. Te mira, confundido, casi asustado. Es extraño, murmura, siento que debería recordarla mejor. Siento que era importante. Pero cada vez que intento pensar en ella con claridad, es como intentar sostener agua entre los dedos. No sabes qué responder. Te alejas en silencio, con el peso de sus palabras hundiéndose cada vez más profundo en tu pecho. Necesitas respuestas. Y en algún lugar de esta clínica, intuyes, deben existir. Así que, cuando nadie parece prestarte atención, decides alejarte del área de espera y explorar un pasillo lateral que no habías notado antes. Las paredes aquí son más estrechas, la luz más tenue, como si esta parte del edificio no estuviera pensada para ser vista por los pacientes. Una puerta entreabierta, al fondo, deja escapar una luz fría, distinta a la calidez ámbar del resto de la clínica. Te acercas, con el corazón latiendo con fuerza. La puerta cede sin resistencia, como si llevara tiempo esperando que alguien la empujara. Adentro, la habitación es mucho más grande de lo que el pasillo estrecho hacía suponer. Hileras y más hileras de estanterías metálicas se extienden hacia la penumbra, cada una repleta de carpetas, cajas y sobrecerrados con un sello dorado. No hay nadie ahí. Solo el zumbido tenue de una luz fluorescente que parpadea de vez en cuando, y el silencio espeso de un lugar que no está pensado para recibir visitas. Te acercas a la estantería más cercana. Las carpetas tienen etiquetas escritas a mano, con una caligrafía elegante y cuidada. Tomas una al azar y la abres. Adentro no hay historiales médicos. No hay diagnósticos, ni listas de medicamentos, ni gráficos de presión arterial. Son recuerdos. Fotografías.
Cartas. Objetos pequeños guardados en bolsas transparentes, un anillo, un boleto de tren viejo, un mechón de cabello atado con un listón desgastado por el tiempo. Y sobre cada uno, una breve descripción escrita a mano. Paciente 0472. Miedo al agua. Origen: padre fallecido en un naufragio, verano de 1998. El paciente presenció el hundimiento desde la orilla. Se te hiela la sangre. Dejas esa carpeta y tomas otra, casi sin poder evitarlo, como quien no puede dejar de mirar una herida abierta. Paciente 0518. Miedo a enamorarse. Origen: pérdida de la persona amada tras 7 años de relación. Fallecimiento súbito. El paciente no logró decir adiós. Adentro de esa carpeta, una fotografía de 2 personas abrazadas en lo que parece ser una playa al atardecer, sonriendo, ajenas por completo a que ese instante de felicidad terminaría convertido en un expediente dentro de un archivero. Sigues buscando, con las manos temblando ligeramente. Paciente 0591. Miedo a conducir. Origen: accidente automovilístico. El paciente sobrevivió, su acompañante no. Paciente 0603. Miedo a hablar en público. Origen: años de humillaciones y burlas durante la adolescencia, en un entorno escolar hostil. Cada carpeta es una vida entera reducida a un origen y una consecuencia. Cada miedo, una cicatriz con nombre y apellido. Cada nombre, una historia que alguna vez dolió tanto que se volvió imposible de sostener. Y entonces, la comprensión te golpea como una ola fría en pleno invierno. La clínica nunca eliminó el miedo. Eliminó el recuerdo que lo originó. El anciano no recuerda el vuelo a Roma porque, en algún lugar de este archivo, existe una carpeta que contiene ese recuerdo, el miedo a volar, nacido quizás de una turbulencia aterradora en un vuelo anterior, un miedo que la clínica estirpó junto con el momento exacto en que conoció al amor de su vida, porque ambos recuerdos, sin que él lo supiera, estaban entrelazados en algún rincón de su memoria. La joven no recuerda a su hermano porque, tal vez, fue él quien la salvó de ahogarse una vez, o quizás fue él quien no pudo salvarse, y ese instante de terror junto al mar se llevó consigo, sin que ella lo consintiera del todo, el recuerdo entero de tenerlo como hermano. El hombre de la cicatriz no recuerda el accidente porque el accidente y el miedo eran, en realidad, la misma cosa. Uno no podía irse sin llevarse al otro. Sigues caminando entre los pasillos de estanterías, casi sin poder detenerte, como quien no puede dejar de leer las páginas de un libro que sabe que le hará daño. Encuentras más carpetas. Más nombres. Más vidas reducidas a un párrafo escrito con la misma caligrafía cuidada y fría. Paciente 0389. Miedo a la oscuridad. Origen: encierro accidental durante 11 horas en un sótano familiar, a los 8 años de edad. Nadie acudió en su auxilio hasta la madrugada siguiente. Paciente 0447. Miedo al abandono. Origen: padre ausente desde los 5 años. El paciente desarrolló apego ansioso en todas sus relaciones adultas posteriores. Paciente 0512. Miedo a la muerte. Origen: diagnóstico erróneo de enfermedad terminal a los 31 años. El paciente vivió 14 meses convencido de que moriría, antes de que el error médico fuera descubierto. Te detienes frente a esta última carpeta más tiempo del necesario. 14 meses. 14 meses viviendo bajo la sombra de una muerte que nunca llegó, y que sin embargo, dejó una marca tan profunda que ni siquiera la buena noticia logró borrarla después. Te preguntas qué fue exactamente lo que la clínica le quitó a esta persona. ¿Solo el miedo a morir? ¿O también aquellos 14 meses enteros, con todo lo que aprendió sobre sí misma durante ese tiempo, con las conversaciones que quizás tuvo con sus seres queridos, con las cosas que dijo por primera vez porque creyó que ya no tendría otra oportunidad? Sigues buscando, casi sin poder detenerte, hasta que llegas a una sección distinta del archivo, más nueva, con carpetas todavía sin usar, vacías, esperando un nombre.
Junto a ellas, sobre un pequeño escritorio de madera, hay un cuaderno abierto con anotaciones manuscritas, aparentemente notas personales del médico, más informales que los expedientes oficiales. Te acercas y lees, sin poder contenerte. Hoy volví a preguntarme si hacemos lo correcto. El paciente 0518, el del amor perdido, sonrió hoy por primera vez en años cuando una fotógrafa de bodas le pidió una entrevista sobre felicidad matrimonial. No recuerda que enviudó. No recuerda el funeral. Sonríe como si nunca hubiera perdido nada. ¿Es eso sanar? ¿O es solo desaparecer una parte de una persona hasta que solo queda la parte que no duele? Sigues leyendo, con las manos temblando ligeramente. Mi predecesor decía que el dolor y el amor son inseparables, como las dos caras de una misma moneda. Que no se puede pedir prestada solo una cara. Yo antes pensaba que estaba equivocado. Ahora, después de tantos años, ya no estoy tan seguro. Cierras el cuaderno de golpe, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. Sostienes una de las carpetas contra tu pecho, sintiendo que el aire de la habitación se ha vuelto más denso, más difícil de respirar. Todo lo que viste en la sala de espera, las sonrisas, la libertad, la ausencia total de miedo, no era curación. Era amputación. No amputaron el temor. Amputaron la raíz entera, y con ella, se llevaron también las flores que esa raíz alguna vez había dado. El amor, los hermanos, los años compartidos, las lecciones aprendidas a base de dolor. Sientes que las piernas te fallan levemente. Retrocedes un paso, todavía con la carpeta en las manos, y en ese momento, una voz suave y conocida rompe el silencio detrás de ti. Veo que encontraste nuestro archivo. Te giras de golpe. Es el médico. De pie en la puerta, con las manos entrelazadas frente a él, observándote con la misma calma serena de siempre. No hay sorpresa en su rostro. No hay enojo. Solo esa tranquilidad que ahora, después de todo lo que acabas de descubrir, te resulta profundamente perturbadora. El médico entra a la habitación con pasos lentos, como si supiera exactamente lo que está sintiendo y decidiera no apresurarse. No intenta ocultar nada. Al contrario, se acerca a la estantería más cercana y pasa los dedos suavemente sobre las carpetas, como quien acaricia el pomo de una puerta que ha abierto miles de veces. Sabía que alguien terminaría por encontrar esta habitación, dice, sin mirarte todavía. Siempre sucede, tarde o temprano. La curiosidad es, después de todo, el único miedo que jamás intentaríamos curar. ¿Por qué? Logras preguntar, con la voz más quebrada de lo que hubieras querido. ¿Por qué les quitan los recuerdos? Ellos no lo saben. No lo consintieron. El médico se gira hacia ti, y por primera vez, su expresión cambia levemente. No es enojo. Es algo más parecido a la paciencia de un maestro frente a un alumno que todavía no comprende la lección más importante del curso. El miedo es solo una consecuencia, dice, con calma. No es el origen. Es la sombra que proyecta algo mucho más grande. Si desaparece el origen, el miedo deja de existir. Es matemática simple, no hay sombra sin la luz que la proyecta, y no hay luz sin un objeto que la bloquee. Pero también desaparece todo lo demás, respondes, apretando la carpeta contra tu pecho. Las personas. Las promesas. Las despedidas. Las lecciones. Incluso parte de quienes somos. El médico asiente lentamente, como si esa fuera, precisamente, la respuesta que esperaba escuchar de ti. Sí, dice, sin rodeos, sin excusas. Así es. Camina hacia el centro de la habitación, entre las hileras de estanterías, y su voz resuena suavemente contra las paredes de metal y papel. Cada persona que entra por esa puerta viene cargando algo que ya no puede sostener. El anciano llevaba 50 años evitando aviones, perdiéndose bodas, funerales, nacimientos, solo porque una vez, hace mucho tiempo, un vuelo casi terminó en tragedia. La joven llevaba años sin poder acercarse al agua, sin poder disfrutar de un verano, de una playa, de la brisa marina, porque el mar se llevó a alguien que amaba.
El hombre de la cicatriz llevaba una vida entera evitando conducir, dependiendo de otros, encogiéndose cada vez que un auto se acercaba demasiado rápido. Se detiene y te mira directamente a los ojos. Nosotros les devolvimos la libertad. ¿No es eso lo que todos buscamos, en el fondo? ¿Dejar de tener miedo? ¿Pero a qué costo?, insistes, con la voz temblando de una mezcla de rabia y tristeza que no sabías que llevabas dentro. Ese anciano ya no recuerda cómo conoció a su esposa. Esa joven ya no recuerda que tuvo un hermano. ¿Eso es libertad, o es solo vaciarlos? El médico guarda silencio un momento. Se acerca lentamente hacia ti, y cuando habla de nuevo, su voz ha perdido esa tranquilidad casi mecánica de antes. Ahora suena, extrañamente, más humana. Más cansada. Déjame preguntarte algo, dice. Y quiero que lo pienses con calma, porque de tu respuesta depende mucho más de lo que imaginas. Hace una pausa. El silencio de la habitación se vuelve casi audible, como si las mismas carpetas, llenas de recuerdos ajenos, contuvieran la respiración para escuchar la pregunta que está a punto de formular. Si pudieras vivir sin dolor, pero también sin recordar por qué alguna vez amaste, ¿seguirías siendo tú? La pregunta cae sobre ti como una piedra en un lago en calma, y las ondas que provoca se expanden hacia cada rincón de tu mente. Piensas en tu propio miedo. Ese que trajiste contigo hasta esta clínica, ese que estabas dispuesto a nombrar en voz alta hace apenas unos minutos, sentado en aquel sillón cómodo, bajo la luz ámbar, convencido de que deshacerte de él sería la mejor decisión de tu vida. Piensas en el origen de ese miedo. En la persona, en el momento, en la herida que lo provocó. Y por primera vez, te preguntas, ¿estás dispuesto a perder también eso? ¿Estás dispuesto a que, junto con el miedo, se vaya también el recuerdo de haber amado, de haber aprendido, de haber sobrevivido a algo que casi te destruye, pero que también te hizo quien eres hoy? El médico observa tu silencio sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si ya hubiera visto esta misma escena repetirse cientos de veces con cientos de pacientes distintos, cada uno enfrentando la misma pregunta imposible. No hay respuestas equivocadas. Dice finalmente, con suavidad. Solo hay personas que eligen seguir cargando su dolor, y personas que eligen dejarlo ir, aunque eso signifique dejar ir también una parte de sí mismas. Antes de que puedas responder, añades una pregunta más, casi sin pensarlo, empujado por la urgencia de entender. ¿Usted lo ha hecho? Preguntas. ¿Alguna vez se sometió al procedimiento? El médico se queda callado un momento largo. Es la primera vez, desde que lo conociste, que parece dudar antes de hablar. Hace muchos años, dice finalmente, con una voz más baja, casi confesional. Tenía miedo a perder a las personas que amaba. Un miedo tan grande que me impedía acercarme a nadie, formar vínculos, dejar que alguien entrara de verdad en mi vida. Cada persona que conocía, la mantenía a una distancia segura, por si acaso. Por si un día se iba, como se había ido alguien antes. ¿Y qué pasó? Preguntas, casi en un susurro. El miedo desapareció. Responde, con una sonrisa que no llega del todo a sus ojos. Ya no le temo a perder a nadie. ¿Sabe por qué? Porque ya no recuerdo bien a quién perdí primero. El origen de ese miedo, ya no está aquí, se toca la sien con dos dedos, suavemente. Y sin ese origen, sin ese primer dolor que enseñó a mi corazón a protegerse, ahora puedo acercarme a las personas sin miedo. Hace una pausa, y por un instante, algo parecido a la tristeza cruza su rostro sereno. Pero también dejé de sentir, con la misma intensidad de antes, la alegría de encontrarlas. Es curioso, el miedo a perder algo y la alegría de tenerlo, comparten la misma raíz. No se puede cortar una sin que la otra también se marchite un poco. ¿Alguna vez alguien se ha arrepentido? Preguntas, con una curiosidad que ya no puedes contener. ¿Alguien ha vuelto, pidiendo que le devuelvan lo que perdió? El médico asiente lentamente, y por un momento, su mirada se pierde en un punto distante, como si estuviera recordando casos específicos, rostros concretos. Algunos regresan, admite. No muchos, pero sí,
algunos regresan. Sienten que algo falta, aunque no puedan nombrar exactamente qué. Es curioso, ¿sabe? El cuerpo y el corazón a veces recuerdan lo que la mente ya olvidó. Una mujer regresó hace 2 años porque, cada vez que escuchaba cierta canción, sentía un nudo en la garganta sin saber por qué. Resultó ser la canción que sonaba en su primera cita con un hombre cuyo recuerdo entero habíamos eliminado años atrás, junto con el miedo al compromiso que ese hombre, al dejarla, le había provocado. ¿Y qué hicieron? Preguntas, casi sin aliento. Nada, responde el médico, con una calma que ahora te resulta casi cruel. No hay manera de devolver lo que se ha ido. El recuerdo, una vez desconectado de la mente, no puede reconectarse. Ella se fue de aquí con una sensación de vacío que no lograba explicar, y con eso tuvo que aprender a vivir. El peso de esas palabras cae sobre ti como una losa. Sea cual sea la decisión que tomes en los próximos minutos, será definitiva, irrevocable, para siempre. ¿Por qué sigue haciendo esto, entonces? Preguntas, con una mezcla de confusión y algo parecido al reproche. Si sabe que a veces las personas terminan sintiendo ese vacío, ¿por qué continúa ofreciendo el procedimiento? El médico te mira, y por primera vez, en su rostro aparece algo que se parece genuinamente a la duda. Porque también existen los otros casos, dice, con la voz más baja. El anciano que finalmente pudo asistir al nacimiento de su nieto en otro país, algo que había evitado durante 20 años por miedo a volar. La joven que ahora enseña natación a niños en la misma playa que antes le resultaba imposible de pisar. El hombre que, gracias a poder hablar en público sin temblar, consiguió el trabajo que sacó a su familia de una situación desesperada. Hace una pausa, y continúa, casi como si se estuviera justificando ante sí mismo tanto como ante ti. Para cada persona que regresa sintiendo un vacío, hay 10 que jamás vuelven a mirar atrás. Que viven, por primera vez en años, sin esa sombra pisándoles los talones a cada paso. ¿Quién soy yo para decidir que su alivio no vale el precio que pagaron? Cada uno de ellos, al sentarse en ese sillón, tomó su propia decisión, con la información que yo mismo me encargué de darles, tal como se la estoy dando a usted ahora. Guarda silencio, y tú permaneces igual, procesando la magnitud de lo que acaba de confesarte. Un médico que ya no recuerda su propio dolor, dirigiendo un lugar dedicado a borrar el dolor de otros. Hay algo profundamente triste en esa imagen, algo que se te queda atorado en el pecho como una espina pequeña. Entonces usted tampoco es completamente usted, dices, casi sin querer. El médico te mira, y por primera vez desde que lo conociste, no responde de inmediato. Asiente, muy lentamente, como quien acepta una verdad que ha evitado nombrar durante mucho tiempo. Nadie que ha pasado por esa puerta, dice, señalando hacia el sillón reclinable, vuelve a ser completamente quien era antes. La pregunta nunca fue si cambiarías. La pregunta siempre fue, ¿qué parte de ti estás dispuesto a cambiar, a cambio de dejar de sufrir? Te mira una última vez, y luego, con un gesto sereno, señala hacia la puerta por donde entraste. El procedimiento está listo, si aún lo deseas. Pero la decisión, como siempre, es completamente tuya. Y se retira, dejándote solo entre las estanterías, rodeado de recuerdos ajenos, con tu propio recuerdo pesando en el pecho como nunca antes lo había hecho. Te quedas ahí, en medio del silencio, escuchando tu propia respiración. Piensas en el anciano y su vuelo olvidado. Piensas en la joven y su hermano sin nombre. Piensas en la mujer del ascensor, mirando hacia una ventana, buscando un sueño que ya no le pertenece. Piensas en el médico, capaz de amar sin miedo, pero incapaz ya de recordar por qué alguna vez tuvo miedo de amar. Sales lentamente de la habitación de los archivos, todavía cargando el peso de todo lo que acabas de descubrir, y en el pasillo, cerca de la salida principal, te encuentras con alguien que no habías visto antes. Una mujer mayor, vestida con un abrigo largo, sentada sola en un banco, con una pequeña maleta a sus pies, como si estuviera a punto de marcharse. ¿Usted también viene a curarse? Le preguntas, casi por instinto, necesitando hablar con alguien que no sea el médico ni las voces silenciosas de los expedientes.
La mujer te mira y esboza una sonrisa cansada, pero serena. Vine, responde. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no? Preguntas, sentándote a su lado sin que ella te lo pida. Tenía miedo a la vejez, dice, mirando hacia el jardín a través del ventanal. Miedo a envejecer sola, a que mi cuerpo empezara a fallarme, a convertirme en una carga para mis hijos. Ese miedo me acompañó durante años. Me hizo evitar espejos, evitar fotografías, evitar cumpleaños enteros. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión? La mujer se queda en silencio un momento, observando sus propias manos, surcadas de arrugas y manchas que hablan de décadas de vida. Estaba sentada en esa sala de espera, decidida a entrar, continúa, cuando una enfermera pasó cerca de mí, empujando una silla de ruedas con un paciente muy anciano. Y escuché al anciano reírse de algo que la enfermera le dijo. Una risa profunda, genuina, de esas que solo salen cuando uno ha vivido lo suficiente para saber apreciar un buen chiste. Hace una pausa, y continúa con la voz más suave. Y pensé, ese hombre ha vivido 80, 90 años, tal vez más. Ha visto guerras, ha perdido amigos, ha enterrado, probablemente, a la mitad de las personas que amó. Y sin embargo, ahí estaba, riéndose con todo el cuerpo, como si nada de eso le hubiera quitado la capacidad de disfrutar un buen chiste. Y pensé, si él pudo llegar hasta aquí cargando todo ese peso, y aún así reírse así, tal vez yo también pueda. Entonces decidió no hacerlo, dices, con una calidez que no esperaba sentir por una desconocida. Decidí que mi miedo a envejecer no desaparecería borrando mi historia, responde. Decidí que prefiero llegar a los 90 años con todos mis recuerdos intactos, incluso los dolorosos, antes que llegar sin miedo, pero también sin saber por qué valió la pena cada arruga de mi rostro. Se pone de pie, toma su pequeña maleta, y antes de alejarse, te mira una última vez. Espero que usted encuentre su propia respuesta. Sea cual sea. Y se aleja hacia la salida, dejándote de nuevo solo, con sus palabras resonando en tu mente con la misma fuerza que las de todos los demás. Y piensas, finalmente, en tu propio dolor. En ese miedo que trajiste contigo hasta aquí, envuelto cuidadosamente entre tus costillas, como quien carga algo frágil que no quiere que se rompa, aunque al mismo tiempo desee, con todas sus fuerzas, dejarlo caer de una vez por todas. Sales de la habitación de los archivos con la carpeta todavía apretada contra tu pecho, aunque no recuerdas en qué momento decidiste llevártela contigo. Caminas de regreso por el pasillo, y el sonido de tus propios pasos resuena de una manera distinta ahora, más pesada, más consciente. Llegas de nuevo a la sala donde te espera el sillón reclinable, color crema, cómodo, casi acogedor. El médico ya está ahí, de pie junto a él, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, esperando en silencio. No dice nada más. No intenta convencerte. No repite argumentos ni añade nuevas razones. Simplemente espera, con esa paciencia infinita que solo tienen quienes ya han visto todos los desenlaces posibles de esta misma escena. Frente a ti, dos caminos se dibujan con una claridad casi dolorosa. Uno es el sillón. La promesa de una vida sin ese peso que has cargado durante tanto tiempo. Sin las noches en las que ese miedo te despierta de golpe, sin ese nudo en el estómago cada vez que algo te recuerda aquello que tanto temes. Una vida ligera, libre, como la del anciano que ahora silba melodías mientras compra boletos de avión, como la joven que camina sin dudar hacia el mar. El otro camino es la puerta de salida. Volver al tren nocturno con el mismo miedo que trajiste contigo, pero también con todo lo demás. Los recuerdos completos, las personas que amaste, las lecciones que ese dolor, por más que hubiera dolido, te enseñó a base de cicatrices. Miras al médico. Miras el sillón. Miras la puerta. El silencio en la habitación se vuelve casi físico, algo que puedes sentir contra la piel, como el aire denso antes de una tormenta. ¿Qué elegirías tú, si estuvieras ahí en este momento? Si tuvieras que decidir, en cuestión de segundos, entre la paz de olvidar y el peso de recordar. Entre una vida ligera pero incompleta, o una vida pesada pero entera.
No hay una respuesta fácil. No hay una respuesta correcta que todos compartan. Cada persona que ha cruzado esa puerta ha llegado con un dolor distinto, con una historia distinta, con una razón distinta para querer o no querer dejarlo ir. El protagonista de esta historia, tú, en este instante, permanece de pie, en silencio, entre el sillón y la puerta. Los segundos pasan. El médico no presiona. No hay reloj visible en la pared, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para darte espacio, para no apresurar una decisión que, de cualquier forma que se tome, cambiará el resto de tu vida. Piensas en todo lo que has visto esta noche. En el anciano que ahora vuela libre por el mundo, pero que jamás volverá a contar, con lágrimas en los ojos, la historia exacta de cómo conoció a la mujer con la que compartió 52 años de vida. En la joven que camina hacia el mar sin miedo, pero que ya no recuerda las tardes de infancia junto a un hermano que quizás, en algún momento, le enseñó a nadar sujetándola con fuerza bajo los brazos. En el hombre que ahora habla frente a multitudes sin temblar, pero que perdió el rostro y el nombre de la hermana que más creyó en él. Y piensas también en lo contrario. En las noches que tú mismo has pasado despierto, atrapado dentro de tu propio miedo, incapaz de avanzar, incapaz de decir lo que sientes, incapaz de acercarte a lo que más deseas por el terror de perderlo, de fallar, de que te vuelvan a herir de la misma forma en que alguna vez te hirieron. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por culpa de ese miedo? ¿Cuántas veces callaste cuando debiste hablar? ¿Cuántas veces te alejaste cuando debiste quedarte? ¿Cuántas veces el miedo decidió por ti, sin siquiera preguntarte si estabas de acuerdo? Y sin embargo, ese mismo miedo, ¿de dónde viene? ¿Acaso no nació también de algo que amaste, de algo que te importó tanto que perderlo te enseñó a protegerte, aunque esa protección terminara convirtiéndose, con los años, en una jaula? El médico observa tu rostro con atención, sin decir nada, dejando que cada pensamiento recorra su curso completo dentro de ti, como un río que debe encontrar su propio cauce antes de llegar al mar. Cierras los ojos un instante, ahí de pie, entre el sillón y la puerta, y dejas que tu mente viaje hacia atrás, hacia el momento exacto en que tu propio miedo nació. Tal vez fue una noche cualquiera, aparentemente sin importancia, hasta que dejó de serlo. Tal vez fue una palabra dicha con demasiada dureza, o una ausencia que se sintió más como un abandono que como una simple distancia. Tal vez fue una promesa rota, una puerta que se cerró de golpe, un silencio que se extendió demasiado tiempo entre dos personas que alguna vez se lo contaban todo. Sea cual sea tu recuerdo, ahí está, en algún rincón de tu memoria, esperando a ser convocado. Y junto a él, como una sombra inseparable, está también todo lo bueno que rodeó ese momento. Las risas antes de la tristeza, el amor antes de la pérdida, la confianza antes de la traición, la inocencia antes de aprender que el mundo también puede doler. Ese recuerdo te enseñó a protegerte. Te enseñó a dudar antes de confiar, a esperar antes de amar por completo, a guardar una parte de ti en reserva, por si acaso. Y esa protección, con el paso de los años, se convirtió en el miedo que hoy cargas, ese que te trajo hasta esta clínica, ese que estuviste dispuesto a nombrar en voz alta apenas hace un rato. Pero ese mismo recuerdo también contiene algo más, algo que quizás habías olvidado en medio del dolor. La prueba de que, antes de tener miedo, tuviste el valor de amar sin reservas. La prueba de que, alguna vez, confiaste completamente en alguien o en algo, sin calcular el riesgo, sin protegerte de antemano. Borrar ese recuerdo no borraría solo el dolor. Borraría también esa versión de ti que existió antes del miedo. Esa versión valiente, ingenua tal vez, pero real, que un día decidió amar sin condiciones, sin saber todavía que el amor también puede doler. ¿Recuerdas, entonces, las palabras que leíste en aquel cuaderno olvidado sobre el escritorio de madera? El dolor y el amor son inseparables, como las dos caras de una misma moneda. No se puede pedir prestada solo una cara. Y comprendes, con una claridad que te sacude de pies a cabeza, que la pregunta nunca fue realmente si quieres dejar de tener miedo. La pregunta siempre fue si estás dispuesto a dejar de ser, aunque sea en una pequeña parte, quien eres. Y entonces, das un paso. No sabemos, todavía,
¿Hacia dónde? La decisión queda en silencio, guardada dentro de ti, tan íntima y personal como el miedo mismo que te trajo hasta aquí. Tal vez elegiste el sillón, cansado de cargar con un dolor que ya no podías sostener un día más. Tal vez elegiste la puerta, comprendiendo que ese dolor, por más pesado que fuera, era también la prueba de que alguna vez amaste con toda tu alma. Sea cual sea tu elección, hay algo que debes saber. Nadie, ni siquiera el tren nocturno, puede decidir esto por ti. Solo tú conoces el verdadero peso de lo que llevas dentro. Solo tú sabes si estás listo para dejarlo ir, o si todavía necesitas cargarlo un poco más, hasta que él mismo, algún día, se transforme en otra cosa. El tren nocturno vuelve a esperarte en el andén, tal como lo dejaste. Las luces amarillas parpadean suavemente en la niebla y el sonido metálico de sus vías te recuerda que, sea cual sea la decisión que tomaste dentro de esa clínica, la noche continúa y el viaje debe seguir. Subes a bordo. Te sientas junto a la ventana, la misma ventana por donde viste alejarse, hace apenas un rato, esa construcción blanca y silenciosa que promete borrar el dolor de quien se atreva a cruzar sus puertas. El tren comienza a moverse. Poco a poco, la clínica de los miedos se convierte en un punto pequeño, luego en una mancha borrosa, y finalmente, en nada más que un recuerdo entre la niebla. Y mientras el paisaje se desliza detrás del cristal, hay algo que vale la pena pensar, en este momento de calma antes de que el sueño te alcance. El miedo no siempre es un enemigo. A veces, es la cicatriz que demuestra que sobrevivimos. Es la marca silenciosa que llevamos en el alma, recordándonos que alguna vez estuvimos frente a algo que pudo destruirnos, y que, de alguna manera, aunque fuera con el cuerpo temblando y el corazón roto, seguimos de pie. Intentar borrar todas nuestras heridas puede parecer, a primera vista, una forma de sanar. Una manera rápida, indolora, casi mágica, de dejar atrás todo lo que nos ha hecho sufrir. Y es comprensible desearlo. ¿Quién no ha deseado, alguna vez, en sus noches más oscuras, poder despertar sin ese peso en el pecho? Pero algunas heridas no están ahí para hacernos sufrir. Están ahí para recordarnos quiénes fuimos, cuánto amamos y todo lo que aprendimos en el camino. Están ahí como testigos silenciosos de cada batalla que libramos y, de alguna manera, ganamos, aunque en ese momento no lo sintiéramos así. El anciano que ya no recuerda el vuelo donde conoció a su esposa ganó, quizás, la posibilidad de volver a volar. Pero perdió, sin saberlo, el origen exacto de 52 años de amor. La joven que ahora camina libremente hacia el mar perdió, sin quererlo, el recuerdo de un hermano que quizás, alguna vez, la sostuvo entre sus brazos cuando el mundo se sentía demasiado grande. Y tú, en algún punto de esta historia, tuviste que decidir qué precio estabas dispuesto a pagar por tu propia libertad. No sabemos qué elegiste. Tal vez ni tú mismo lo sepas todavía, porque algunas decisiones solo terminan de tomar forma con el paso del tiempo, con los años, con las noches en las que, quizás, extrañes algo que ya no puedes nombrar. Pero hay una verdad que el tren nocturno quiere dejarte esta noche, mientras te alejas de la clínica de los miedos y te adentras de nuevo en la oscuridad que separa un destino del siguiente. Porque el verdadero valor nunca consistió en olvidar aquello que nos rompió, sino en seguir caminando sin dejar que nos detuviera. Tal vez esta noche, mientras escuchabas esta historia, pensaste en tu propio miedo. En ese que llevas contigo desde hace tiempo, ese que conoces tan bien que casi te resulta familiar, como un huésped incómodo que ya no sabes cómo pedirle que se vaya. Y tal vez, solo tal vez, te preguntaste, aunque fuera por un instante, si existiera una clínica como esta en el mundo real, ¿cruzarías la puerta? No hay una respuesta correcta. Ya lo dijimos antes, y vale la pena repetirlo ahora que el viaje está por terminar. Cada persona carga un dolor distinto, una historia distinta, una razón distinta para sostenerlo o para soltarlo. Lo que para unos es una cadena insoportable, para otros es la prueba más clara de que alguna vez amaron con toda su alma. Si esta historia te dejó pensando, si en algún momento sentiste que ese miedo del que hablamos también es, de alguna forma, el tuyo, te invito a compartirlo abajo, en los comentarios.
No hace falta que cuentes los detalles, ni el origen exacto, ni el nombre de nadie. Solo escribe qué tipo de miedo llevas contigo. A veces, nombrar el miedo en voz alta o en un simple comentario, frente a extraños que tal vez entiendan mejor que nadie, es el primer paso para dejar de temerle tanto. Y si esta historia te acompañó esta noche, considera suscribirte al canal y activar la campanita, porque el tren nocturno vuelve a partir pronto, hacia otro destino, hacia otro misterio esperando entre la niebla. Por ahora, viajero, cierra los ojos. Deja que el traqueteo del tren te acompañe de regreso a tu propia realidad, a tu propia cama, a tu propia noche. Y recuerda, antes de dormir, esta última idea. No todas las heridas necesitan sanar borrándose. Algunas, simplemente, necesitan ser recordadas con más ternura de la que les dimos la primera vez. Buenas noches, viajero. Nos vemos en la siguiente estación.